Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero que estén pasando esta semana de la mejor manera y deseo de todo corazón que poco a poco vayamos adaptándonos a esta nueva forma de interactuar de acuerdo a pues el entorno en el que nos ha tocado vivir. Échenle muchas ganas, sepan que tienen todo mi apoyo y de verdad, como lo dije hace un momento, de corazón deseo que les vaya muy bien en todo lo que emprendan. Bueno, el día de hoy, nuestra cuarta sesión, vamos a hablar de la mente humana. Y vamos a empezar, porque es un proceso muy extenso. Vamos a empezar a hablar de la mente humana para poder comprender la ética a grandes rasgos, qué nos mueve, ¿no? En el entendimiento de qué es lo que es bueno o malo, entre comillas, para nosotros. En el entendido de que ya vieron los videos anteriores, obviamente checaron la parte de la teoría de Paul MacLean, como lo estuve mencionando, respecto al cerebro reptiliano, de luchar o huir, hablamos de las empresas, las actitudes que tenemos para sobrevivir ante nuestros entornos y cómo pues es natural, ¿no? Cómo hombres y mujeres se van manejando de diferentes maneras. Y luego hablamos del cerebro límbico, en esta teoría de MacLean, en donde las emociones dictaminan nuestra morfología, no solamente física, sino también actitudinal frente a nuestros entornos. En las empresas también tienen sus propias actitudes emocionales que van dictaminadas por lo regular siempre por el líder, ¿no? La persona que va moviendo los hilos en todos los contextos empresariales. Ahora nos toca hablar de la parte más evolucionada, el neocórtex, este cerebro nuevo en donde tal cual como corteza lleva estos caminos, ¿no? Híjole, de, de aprendizajes evolutivos para sobrevivir. Y empiezo yo, bueno, no solamente con la idea de Paul MacLean sobre este cerebro triuno, sino con esta idea. De verdad, bueno, antes de esto les voy a pedir de tarea para que empiecen a verlo. Hay unos videos de refuerzo, ¿no? Van a ver dos videos de la misma carrera de, de desarrollo y gestión empresarial. Les voy a pedir que vean unos videos de sus compañeros de quinto, en donde hablo específicamente de los hemisferios izquierdo y derecho del cerebro humano, para que lo comprendan más y refuercen más esta idea. No los menciono aquí porque sería redundar en contenidos, entonces mejor si ya están estos dos videos en línea, chequenlos y a partir de ahí, al final de este video les voy a decir qué van a hacer con todo el material que estoy presentándoles. Bueno, hay una frase de Nicolás Maquiavelo, que de por sí estas épocas son maquiavélicas, dice, quien controla el miedo de la gente se convierte en el amo de sus almas. ¿Dónde surge el miedo? Surge como una medida de supervivencia, como lo hemos visto anteriormente. Pero el miedo se convierte, después de ser una emoción, en un sentimiento cuando el pensamiento lo trae de vuelta. El pensamiento surge en la mente humana como una idea de control. Ustedes lo han leído a lo largo de toda su carrera, una de las fases de la administración es el control. Y por eso las empresas a veces no funcionan adecuadamente. Y no es porque no tengan control, es porque no entienden la verdadera naturaleza del control. En la naturaleza y en la vida humana no existe el control. No hay control, es inevitable. Y si no, podemos hacer una alegoría a un video que les voy a añadir en este mismo link, en esta misma tarea o en esta misma actividad de Sergi Torres, donde él habla de que no puedes controlar absolutamente nada. Piensas que controlas tu físico y de repente te enfermas. Piensas que controlas tu entorno y cambia. Piensas que controlas tu familia, tu empresa, el clima, el tiempo y no lo puedes controlar absolutamente nada. Incluso a veces nuestras actitudes se desbordan, ¿no? Y son las que mencionábamos anteriormente, también a veces no se pueden controlar, se pueden manejar, yo lo mencionaba, pero no controlar. ¿Y qué es lo que hace una persona que entiende el miedo humano? Aprende a poner esa semilla en las mentes de las personas. La mente humana es un sembradío de ideas que no solamente surgen como propias, también van apareciendo por parte de otras personas, ¿no? Y en este punto ahí me gustaría pensar en la evolución y dice Pietro Ubaldi, el próximo gran salto evolutivo de la humanidad será el descubrimiento de que cooperar es mejor que competir.
Evolutivamente nosotros somos el resultado de cooperaciones. ¿Cómo es esto? Cada molécula en el proceso evolutivo fue cooperando con otra para generar organismos mayores y evolutivamente mejores, ¿no? No competir. Yo mencionaba en las sesiones anteriores, sobre todo en el del cerebro reptiliano, que nos tenemos que volver competentes para poder ser mejores. Y no me refiero a una competencia desleal. La competencia es que te vuelvas bueno en algo. ¿Para qué? Para aportar, no para destruir o separarte del grupo en donde te encuentras. Y en este punto, lo que dice Ubaldi me parece muy prudente en la mente humana. Nos han inculcado a lo largo de muchísimos años que la competencia tiene que ver con que te vuelvas bueno para ganar en algo. Y no es así. La mente humana está preparada para volverte bueno en algo, para poder aportar algo. Y aquí es donde vamos a empezar a trabajar ahora sí ya con este cerebro. En este punto tendríamos que entender que todo nuestro cerebro neocórtex está desarrollado con base a las creencias, a las ideas, a los pensamientos, interpretaciones, reinterpretaciones que tu propio contexto ha dejado en tu mente. Tú eres el resultado de las voces, de muchas voces que han llegado a tu vida aportando algo. Entonces, y me podrías decir, profesor, entonces yo soy un collage de ideas de todo lo que me rodea. Sí. ¿Cuáles son mis ideas? ¿Cuáles son mis propias ideas? Muy pocas. Muy pocas. Un bebé cuando nace puede tener sus propias experiencias, puede tener sus propias interpretaciones, pero conforme va creciendo va siendo educado. Y como lo diría Miguel Ruiz en sus libros, se va convirtiendo en una domesticación más que en una educación. Y yo te voy diciendo que sí y que no. No estoy en contra, pero me gustaría que lo analicen hoy, en tu rango, en tu edad, sobre todo ya en el punto donde estás de tu carrera. Piénsalo. Frases como quédate en casa. Frases como son órdenes que nos van dictaminando cómo actuar frente a los entornos y vas dejando a un lado tu propia naturaleza para complacer a los demás. Y aquí retomando lo que decían muchas ocasiones Abraham Maslow con esta pirámide y otros autores, vamos procurando una aceptación y reconocimiento social para que no nos expulsen de la manada. Miguel Ruiz decía, yo me dejo domesticar para que no me corras, para que no me odies, para que me sigas abrazando. Y entonces mi pensamiento y mi idea y este neocórtex desarrollado se convierte en un collage de todo lo que me han pedido que sea para que yo pueda convivir de manera armónica en la comunidad. ¿Me explico? No es yo no quiero oírme como con un aire de rebeldía y de anarquismo. No. Simplemente pon en tela de juicio todos los pensamientos, ideas y criterios o creencias que tienes hoy y date cuenta si son tuyos plenamente o alguien más los puso ahí. En la ética, el cuestionamiento no es si es bueno o es malo. Primero que nada es un cuestionamiento integral en tu ser para saber si es bueno o malo para ti, pero para ti en tu naturaleza, no en la naturaleza que te enseñó tu padre, tu madre, tu maestro, tu primo, tu abuelo, tu tío, tu tutor, tu tutora, no, en ti. Un análisis a conciencia profundo, si es tuyo o es porque alguien más me lo dijo a mí. ¿No? Y así hay muchísimos ejemplos. Yokoi Kenji menciona en una de sus conferencias, ¿no? La historia esta de los japoneses de la bandeja esta donde ponen un pescado y le cortan la cola y le cortan la cabeza. Y menciona uno de los comensales, ¿por qué le corta la cabeza y por qué le corta la cola si todavía pues puede cocinarse, ¿no? Y pues nadie sabe responder esa pregunta hasta que van con uno de los más viejos de la cocina y dice, bueno, es que en aquel tiempo cuando yo cocinaba, pues las bandejas, las cazuelas eran muy pequeñas y no cabía completo el pescado, por eso teníamos que cortarle esas partes para poder ponerlo completo y que cupiera en la cazuela. Hay muchas ideas, muchos pensamientos en tu mente, muchas creencias que ni siquiera son tuyas. Vienen de muchos años atrás, de generaciones atrás, y que hoy tú sigues incluso hasta como dogmas de fe, que no te cuestionas, ¿no? Y entonces, en una ética donde actúas de manera controlada, inconsciente,
sin cuestionarte las situaciones en tu entorno, no significa que seas una persona de bien, no significa que seas una persona buena, no, significa simplemente que sigues órdenes. Y Stanley Milgram, que me gustaría que lo investiguen después, empezó a estudiar esto y decía, debe de haber, yo les mencionaba en una sesión, debe de haber algún militar alemán que no tenía el deseo de aniquilar a un judío, pero lo mató, ¿por qué? Porque siguió órdenes. En la ética, el cuestionamiento sería, ¿fue ético el hecho de que en su integridad no deseara matar a alguien, pero como siguió órdenes mató a alguien? ¿Hizo bien o hizo mal? Si se fijan en este cuestionamiento de si hizo bien o hizo mal, no podremos catalogarlo. Porque primero tendremos que entender al ser humano en su integridad antes de seguir órdenes. ¿Me explicó? Entonces, para poder entender esto, primero, por eso les pedía que vieran esos dos videos, ¿no? Cómo es el neocórtex, el hemisferio izquierdo, dedicado específicamente a todas las partes lógicas, lo verbal, el lenguaje, las matemáticas, la racionalidad, y es el consciente, la parte derecha del cerebro que se dedica a las cuestiones creativas, artísticas, el subconsciente, todas las cuestiones holísticas. Entonces, esos dos cerebros se unifican para generar esa evolución mental. Pero hoy, en esta época, pareciera, como yo se los dije en otras sesiones en vivo, en presenciales, hay muy pocas personas que se cuestionan y hay muy pocas personas que se aventuran a ser escépticos, sería la palabra. Y aquí retomo un texto muy interesante de Miguel Ruiz que se llama El Quinto Acuerdo, que es ser escéptico. Y él dice, tú has aprendido a lo largo de tu vida un conjunto de signos, que es tu lenguaje, ¿no? ¿Para qué sirve el lenguaje? Para nombrar las cosas. ¿Y qué es un signo? Un lenguaje es un conjunto de signos. ¿Y qué es un signo? Un signo es una representación de algo que no está. Y nos sirve para poder comunicarnos con las demás personas. Pero eso no significa que sea completamente cierto, ¿no? Entonces, cada quien da una interpretación que desea. Y para este punto, el mundo está lleno de interpretaciones y creencias y cada cabeza es un mundo. Y no podemos juzgar los mundos. No podemos juzgar tajantemente las cosas. ¿Por qué? Porque tendremos que entenderlas de dónde surgen, primero, investigar de dónde surgen esas creencias y por qué se siguen llevando a cabo. Pongo un caso, y esto es de ética. En, en una de las tribus más milenarias de África, una de sus tradiciones, considerando que la mujer para ellos es un cuerpo que llega sucio y llega impuro, lo que hacen es limpian los genitales de la mujer. ¿Cómo los limpian? Pues rebanan los labios vaginales. Muchas niñas mueren lamentablemente al momento de generar este tipo de acciones porque muchas de las conexiones de nuestro sistema sanguíneo se encuentran en nuestros genitales y entonces pues ellas mueren desangradas. Hace unas semanas se dio la noticia de que ya fue abolida esta ley. Tendremos que entender cómo surge la ley y no decir, bueno, es que mueren seres humanos, no mueren seres humanos. Primero, no podemos condenar antes de conocer. Entonces, esta sesión está invitándote, primero que nada, a que antes de juzgar, antes de atacar, antes de condenar así, incluso de ejecutar una idea, analices de dónde surge, ¿no? Por eso en una de las tareas yo les pedía que analizaran su árbol genealógico y analizaran las ideas y los valores que hay, desde abuelos, padres y hasta llegar a ustedes, para que vieran que ustedes son el resultado de esas ideas. El Gestalt son figuras, ¿no? Y imagínate que tu pensamiento, todos tus criterios, todas tus ideas, es un collage de muchas ideas que han puesto todos tus familiares. Y en este punto lo interesante sería que te dieras la oportunidad para analizar cada una de estas creencias y las desconfiguraras. Que ese collage, que ese rompecabezas lo destroces completamente, lo hagas pedazos, lo tires al piso y digas, ¿en qué quiero creer yo hoy? ¿En qué quiero creer yo en este instante? Y esta será mi creencia propia.
Pues sí está con tintes y matices de mi entorno y de mi familia y de demás, pero la decisión final ya es mía. No la sigo nada más porque me lo piden para que y la sigo para que me quieran, ¿no? No la voy a este equipo de fútbol porque luego ya no le voy nada más para que me sigan queriendo en la casa, no, le voy porque son buenos para jugar, porque tienen esta tradición, porque hacen esto y esto y esto. ¿Me explico? Y en ese punto, ese es el pensamiento que deberíamos de tener. Y Alexander Lowen tiene una frase que me fascinó y me preocupó. Dice, el destino del hombre moderno es estar neurótico. ¿Y qué es la neurosis? Es tener miedo a la vida. Para Alexander Lowen, es tener miedo a la vida. Y tener miedo a la vida significa que no te aventures a tener tu propio criterio. No a seguir el de los demás, sino a entender tu propio criterio, tu propia naturaleza. Y yo pongo un ejemplo mucho en clases y se los propongo aquí. Hay gente que está platicando con alguien y de pronto le dan ganas de orinar. No va al baño con tal de no cortar la plática. Tu cuerpo te está diciendo que tienes que ir al baño, que necesitas desahogarte, vamos, no sé. Y no lo haces con tal de que el otro no se sienta mal por cortarle la plática y el chisme. Dios, tu cuerpo te está avisando, tu cuerpo te está diciendo. ¿Me explico? ¿Cuántas veces hiciste un favor y no querías? ¿Cuántas veces hiciste algo que realmente no te nacía? Éticamente hablando, estás incurriendo. Tú eres tu propia amenaza, ¿me explico? Porque estás amenazando a tu propia integridad de creencias, de valores y de integridad física. Por eso todas estas sesiones han hablado del cuerpo y de la mente. Porque cuando entiendas estas cosas, vas a saber que no estamos catalogando lo que es bueno y es malo. Estamos tratando de entender primero quién eres tú para entender para ti qué es bueno y qué es malo. Y que te des a respetar en un mundo en donde todos siguen reglas, pero nadie las cuestiona. Y no te digo que vayas por el mundo cuestionando solamente, cuestionando todo, sino que te lo cuestiones pero con un criterio para poder adaptarlo a ti y poder funcionar en una sociedad que te invita a que lo hagas. ¿De acuerdo? Entonces, dice por aquí, si definimos al hombre moderno como miembro de una cultura cuyos valores dominantes son el poder, el progreso, y el progreso, la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque todos quieren poder y todos quieren el progreso y eso nos vuelve neuróticos. Nos da miedo responsabilizarnos de nuestras acciones y nuestras actitudes. Yo les mencionaba en una sesión en Zamora, la frase célebre es yo te llamo, yo te aviso. No sabemos decir que no. Muchas personas no saben decir que no. En los negocios, los que tengan negocios, dense cuenta. ¿Por qué? Porque me da miedo aventurarme a tener criterio y decir tajantemente no. Porque va a haber consecuencias, claro, y esa es la justicia divina, jóvenes, no busquen más. Y yo resumo mi clase en una cosa, es esta. La ética está basada en una ley de Newton. Es acción-reacción, no le busques más. Y la base de tu ética es que seas lo suficientemente responsable para saber que con cada acción va a haber una reacción. Con tu criterio bien fortificado va a haber reacciones. Va a haber muchas reacciones y va a haber gente que no esté de acuerdo. Y sabes una cosa, qué bueno. ¿Por qué? Porque te va a dar más fortaleza, te va a dar más integridad y te va a volver bueno, afilado, agudo al momento de estar frente a un entorno. Y no se te va a acercar cualquier persona porque saben que tú eres una persona con un criterio bien fortificado, que no sigue nada más a los demás por seguirlos, que tiene una idea clara. Y cuando avances, te darás cuenta de que es preferible ser atacado por tu propia verdad, tu propia integridad de razonamiento ya muy tuyo, no por el de los demás, que por estar siguiendo a los demás y ser una parte de una manada. ¿No? Yo no digo esto para que te rebeles, yo lo digo para que entiendas quién eres y a partir de ahora adentres tus procesos para saber mentalmente hacia dónde quieres ir y hacia dónde quieres llevar tu propia idea. El individuo neurótico está en conflicto con él mismo, dice Alexander Lowen. ¿Me explico? ¿Por qué está en conflicto consigo mismo? Porque no sabe si seguir a los demás o seguir su propia naturaleza. ¿Me explico? Y aquí en México surgen grupos donde quieren hacerlo todo en grupo, ¿no? Todo en manada. Y estas manadas que tratan de conflictuar a los demás y nadie se atreve a dar la cara y decir yo voy a ser el estandarte de este movimiento. Pues no, ¿por qué? Porque tienen miedo, porque están neurotizando su propia existencia. Entonces,
Seguiremos hablando la siguiente sesión de esto. Voy a terminar o concluir con este punto en donde, primero, trata de adentrarte en culturalmente, socialmente, familiarmente, política, económica, social, qué ha influido en tu propio pensamiento. ¿Qué ideas hay ahí? Analiza ese collage, analiza ese rompecabezas y te invito a que empieces a desconfigurarlo y luego ármalo de acuerdo a tu propio criterio, en tu propia naturaleza. Segundo, analiza tu cerebro. Te voy a dejar el link de los otros dos videos del neocórtex, del hemisferio izquierdo y hemisferio derecho y date cuenta para qué funcionan y cómo puedes utilizarlos a tu favor. Y tercero, te voy a poner un video de Sergi Torres en donde habla de todo esto que acabamos de mencionar con un poquito más de humor y de detenimiento. Son 4 videos los que van a analizar esta semana y les voy a pedir que en una sola cuartilla, me den su opinión, la van a escribir en Word y me la van a mandar, oh, están llamando por teléfono, y me la van a mandar por favor a la sesión privada que cada uno de ustedes tiene en Classroom, por favor. Muchos de ustedes me lo ponen en la tarea, no, mándenmelo como un comentario privado, ahí mándenmelo como Word, en una sola cuartilla. Por favor, mínimo dos fuentes de información electrónica, dos autores, mínimo dos autores en una sola cuartilla. No quiero portada, ponme nada más tu nombre, haz tu resumen de los 4 videos, ponme al final nada más dos autores, dos fuentes de información y con eso es suficiente. Es mucho que ver, es poco de redactar, pero es mucho de analizar. Así es que se los dejo de tarea, jóvenes, que tengan una excelente semana y si hay comentarios o quieren que aporte con otras cosas, continuamos la siguiente sesión. Muchas gracias y hasta la próxima.